Tenés un sueño que te quema por dentro, pero la realidad y tu familia siempre te alejan de la cancha, de lo único que de verdad te importa. Y no te estás perdiendo un partido cualquiera, es una prueba de élite donde el básquet es una guerra campal, un todos contra todos para ver quién se quiebra primero. Porque en este nivel no se juega, se destruye. O te convertís en leyenda o en el recuerdo de una. Y si este tipo puede reventar la cancha con un smash, vos podés reventar el botón de suscribirte. Comenta qué manhua querés ver después y empecemos. En el verano de 2024, el mundo del baloncesto estaba por presenciar algo totalmente distinto. Los Overtime Elite Tryouts no eran una competencia cualquiera, eran un todos contra todos caótico, donde 9 jugadores luchaban por una sola pelota, intentando anotar al mismo tiempo. Desde las gradas, un grupo de observadores, liderados por un tipo de lentes con pinta de estratega, no entendía muy bien qué estaba pasando. El hombre de lentes, que parecía ser el coach principal, explicó la filosofía detrás de todo. La Overtime Elite Academy solo busca el talento más puro y con más potencial del mundo. Estos tryouts están diseñados para encontrarlo. Cuando otro observador le preguntó cómo este desorden iba a ayudar, el coach reveló su método. ¿Cómo entrenás a la próxima generación de prodigios para que superen a todos los anteriores? Fácil, les borrás todo lo que saben de baloncesto y los volvés a construir desde cero. De ese mismo caos, dijo, nacerá una nueva carta salvaje. Pero había un detalle que casi nadie notaba. No eran 9, sino 10 jugadores en la cancha. Y uno de ellos, el número 14, tenía una mirada intensa, con unos ojos que brillaban con un rojo particular. Otro jugador, el 22, lo vio como un obstáculo más, listo para pasarlo por encima como a los demás. Pero cuando intentó avanzar, el 14 se plantó. Sus ojos brillaron más fuerte y con una habilidad impresionante lo detuvo en seco, dejándolo preguntándose a dónde iba. ¡Qué suerte tengo! Jugar al lado de basura tan predecible como vos me hace ver como un dios. El coach, mientras tanto, remató su idea. Jugar de forma convencional es bueno si solo querés ser un jugador más. Pero Overtime Elite solo recluta a los atletas más grandes y de una academia llena de estas cartas salvajes, finalmente van a moldear a uno, a una leyenda como este mundo nunca antes vio. De golpe, la escena cambia por completo. El título Dos vidas, seguido por la palabra sueños, nos traslada al pasado. Vemos un televisor viejo y un pibe sentado solo mirando un partido de básquetbol. Un mensaje aparece en la pantalla: el cielo es el límite. Pero la realidad no era tan simple. Si bien Omari, que así se llama nuestro protagonista, se imaginaba dominando las ligas profesionales, la verdad es que su día a día estaba muy lejos de las canchas. Lo veíamos en un deli, aburrido detrás del mostrador. Un nene quiso pasarse de vivo, intentar robarse una golosina, pero Omari lo frenó en seco. Después de un pequeño regaño, el chico terminó pagando y Omari lo despachó. Su jefe, agradecido por la mano, le pagó y le dio el resto de la noche libre. Día de pago y salida temprana. Omari se fue contento, gritándole a su jefe: «¡Vos sos el mejor, Jackson!». Pero apenas puso un pie en la calle, el optimismo se le desinfló. «Dicen que el miedo mata los sueños», se escuchó pensar mientras arrugaba lo que parecía un recibo o papel. ¿Cómo podés soñar en una realidad donde la vida te estruja por todos lados? Tiró el papel a un cesto con ese gesto instintivo de quien encesta una pelota y siguió su camino. Mientras caminaba, el sonido de un partido de básquet lo frenó en seco. Miró a los pibes en la cancha de la calle que rebotaban la pelota y se pasaban con agilidad. Se le notaba en la cara que quería estar ahí, jugar, pero se sacudió la idea y siguió, apurando el paso. Al llegar a casa, Omari dejó su mochila y la pelota de básquet en la entrada. Iba a salir corriendo de nuevo cuando su tía lo paró. Necesitaba que ayudara con la cena y que después le diera una mano a Cassie con la tarea. La cara de Omari se transformó, intentó excusarse, solo quería tirar unos tiros, pero su tía fue clara: «Ahora tu familia te necesita. El básquet siempre va a estar ahí, pero las tareas y la cena no se hacen solas».
Le dio un toquecito en la cabeza y la pelota de básquet rodó lejos de él, como si sus sueños se escaparan por un momento. Lo vimos lavando platos, secando, luego, concentrado, ayudando a su hermana con la tarea. Pensaba para sí, a veces me pregunto cómo sería mi vida si solo me dejaran concentrarme en lo que realmente quiero. La noche avanzaba y él seguía pegado a los libros, el tic-tac del reloj marcando la 1:07 de la mañana. Finalmente, agotado, se rindió. Necesito un descanso, se dijo, y se tiró en la cama, dejando atrás los papeles y la mesa de estudio. Su jornada terminaba, pero la lucha entre sus sueños y la dura realidad seguía vigente. Rindió. Necesito un descanso, se dijo, y se tiró en la cama, dejando atrás los papeles y la mesa de estudio. Su jornada terminaba, pero la lucha entre sus sueños y la dura realidad seguía vigente. Omari estaba agotado, pero la mirada en los papeles del hospital sobre la mesa le recordaba la dura realidad que vivía. El peso de las responsabilidades familiares lo obligaba a seguir adelante. Después de un respiro breve, se levantó y se dirigió a la cancha cercana. Mientras, en otro punto de la ciudad, el coach de Overtime Elite caminaba a altas horas de la noche. Venía de una noche agitada y ya pensaba en su próxima jornada como cazatalentos. De repente, un sonido rompió el silencio de la calle, el bote inconfundible de una pelota de baloncesto. Curioso, el coach se acercó a la cancha. Lo que vio lo dejó asombrado. Era Omari, el mismo chico que había visto el día anterior, jugando solo. Pero no estaba solo en realidad. Driblaba y se movía como si estuviera enfrentando a un equipo completo de rivales invisibles, esquivándolos con una destreza sorprendente. Sus ojos se abrieron de par en par. Está creando sus propios oponentes, pensó. Y esa garra, ese empuje, esto es exactamente lo que estábamos buscando, una carta salvaje. Para él, esa caminata improvisada no era más que el destino que lo había llevado a encontrar un talento único. Los días pasaron y la vida de Omari siguió su curso. El trabajo en el deli, las tareas del hogar, ayudar a su hermana Cassie con la escuela, todo consumía su tiempo y sus energías. Sus sueños de baloncesto seguían vivos, pero siempre pospuestos por las exigencias del día a día. Es una vida que te tira para todos lados, se decía, pero no puedo dejarlo, todo esto es necesario. Sin embargo, la cancha de baloncesto, esa misma que visitaba de noche, seguía siendo su santuario, su escape. Y no estaba solo, el coach, ahora de forma recurrente, lo observaba desde la distancia. Veía cómo Omari seguía perfeccionando su juego contra esos oponentes imaginarios, a veces incluso parecía responder a las provocaciones que él mismo se creaba en su cabeza. «Hoy estás un poco agresivo, ¿eh?», pensó el coach, con una sonrisa en el rostro. «Querés evitar que te frene y llegues al aro, ¿no?». La carta salvaje que tanto anhelaban estaba cada vez más cerca de ser revelada. Omari, concentrado en su juego contra los oponentes que solo él veía, lanzó la pelota con la confianza de siempre. El balón entró por el aro, pero antes de que pudiera festejar, una mano apareció de la nada, atrapando la pelota como si fuera un imán. Omari se quedó helado. Frente a él, con el balón en la mano, estaba el mismo tipo de lentes que lo había estado observando. «¿Sabes? Te estuve mirando toda la semana», dijo el coach, con una calma que descolocó a Omari. «Alguien como vos, que solo juega contra su imaginación, no sabe lo que es jugar en equipo, ¿no? Sos un poco raro, ¿o no?». Omari, todavía sorprendido, le devolvió la mirada. «¿Raro? Vos sos el que andaba espiándome». El coach ignoró el comentario y se puso serio. «Tal vez ya es hora de que juegues contra alguien de verdad, ¿eh? Vamos a jugar». Omari se tocó la cabeza, como si de repente recordara que seguía en su ropa de entrecasa. «¿Voy a cambiarme de ropa primero?». El coach sonrió, un poco arrogante. «Preocúpate por vos mismo». Y ahí fue cuando el juego se puso interesante. El coach abrió su maletín, revelando un montón de billetes. «Si logras anotarme, te doy $10,000». Los ojos de Omari se abrieron como platos. $10,000. Con esa plata podían solucionar tantas cosas en casa. Pero la sorpresa se convirtió rápido en bronca. ¿Quién se creía este tipo para andar tirando plata así? La rabia le dio una nueva determinación. «Está bien», dijo Omari,
y en un instante su atuendo cambió. Ahora sí, estaba con su equipo de básquet. Pero acordate, la idea fue tuya. Después, no te quejes si te gano. El coach, sin borrar su sonrisa, se preparó. «Pendejo», le dijo. La cancha de los Brooklyn Public Courts se encendió con la energía de los dos. Omari empezó a picar la pelota, mirándose mutuamente. Por dentro, los dos pensaban lo mismo. El otro no los estaba tomando en serio. Pero la mirada de Omari se volvió más intensa. Sus ojos brillaron. «Parece que esta plata es mía», se dijo. Y se lanzó al ataque, haciendo un giro que dejó al coach parado. Vio el camino libre al aro. «Paso», pensó. Lanzó la pelota, confiado. «No está mal», dijo el coach. «Qué habilidad para driblar». Pero antes de que Omari pudiera celebrar, el coach apareció de la nada, con una velocidad increíble. «¿No sos un poco confiado para alguien que habla con fantasmas?», le dijo, y con un golpe seco le bloqueó el tiro. Omari se quedó mudo. Un bloqueo increíble. No podía creer lo rápido que el coach había llegado. Juraba que lo había pasado. «¿Quién es este tipo?», se preguntó, mientras el coach, con un aura azul brillante, agarraba la pelota. Te miró fijamente, con una media sonrisa, como preguntándole, «¿Estás mirando?», y ahí se preparó para su turno. El coach salió disparado. Una ráfaga azul pasó por el lado de Omari, que apenas tuvo tiempo de reaccionar. «Mierda», pensó, mientras su oponente ya le había sacado varios metros de ventaja. Omari se prometió a sí mismo que no lo iban a agarrar desprevenido otra vez. Intentó recuperarse, pero el coach ya lo estaba dejando atrás. «Buenas reacciones», le dijo el coach con una sonrisa canchera, mientras metía la pelota en el aro sin esfuerzo. Un fuabam resonó en la cancha. Omari lo miró sorprendido. El coach, con la pelota en la mano, empezó a explicar. «Tu jugada de antes no estuvo mal, ¿sabes? Con ese giro me dejaste en una posición donde tenía dos opciones, o recuperarme y ponerme entre vos y el aro, o aprovechar la apertura que me dejaste cuando te dejé pasar. Creo que sabes cuál elegí, ¿no?». La revelación de la estrategia del coach hizo que Omari entendiera la trampa en la que había caído. Justo cuando pensaba que había descifrado algo, el coach lo sorprendió de nuevo. «Bueno, ahora que sabes a qué te enfrentás», dijo el coach con una sonrisa mientras lanzaba la pelota a Omari. «Dupliquemos la apuesta. Si me metes una canasta, son $20,000. Omari, con los ojos bien abiertos, sintió el golpe. ¿$20,000? El coach lo notó dudando y se rió. «¿Qué pasa? ¿Te achicaste? ¿Dónde quedó esa confianza de que esto era plata fácil?». Omari suspiró. Al principio el coach parecía un tipo tranquilo, pero era todo una fachada. Era un jugador súper poco convencional. La idea de $20,000 por una sola canasta le hizo imaginar la cara de su tía. «Pero más allá del dinero, jugar contra alguien así de bueno, esto me prende un montón», pensó Omari, sintiendo cómo una energía ardiente lo invadía. El coach, viendo su reacción, lo llamó pibe raro y le dijo que dejara de hacerse el remolón. Omari, volviendo a la realidad, asintió. «Tenés razón, terminemos esto de una vez», exclamó, listo para la siguiente jugada. Omari arrancó su ataque, aún más rápido que antes. El coach lo vio venir y se preparó, pensando en sus opciones. Podía cortarle el camino al aro o dejarlo pasar de nuevo y buscar otro bloqueo por detrás. Pero esta vez decidió ir de frente. «Ya bloqueé la pelota antes, así que me voy a quedar enfrente de él», se dijo. Omari, con una concentración total, percibió al instante las intenciones del coach. Vio las múltiples formas en que su oponente podría moverse. Si voy derecho, me va a cortar. Si voy a la izquierda, me choca de frente. Y si intento bajar la velocidad y tirar, me va a alcanzar y me va a bloquear de nuevo. Estaba acorralado. La pelota seguía pegada a su mano, pero ¿qué iba a hacer? Omari se dio cuenta de que no había forma de ganar usando las reglas del juego. Si el coach bloqueaba cada camino, entonces él iba a crear uno nuevo. Su mente trabajó a 1000 por hora.
No era un jugador entrenado de la academia, siempre había jugado solo, construyendo su propio estilo contra oponentes invisibles. Quizás esa era su ventaja. Así que adelante, subestimame, pensó, mientras su cuerpo se movía con una energía que no había sentido en mucho tiempo. Había olvidado lo emocionante que era enfrentar a alguien así de bueno. Mientras se lanzaba al aro, la euforia lo invadió. Ya no se trataba de los $20,000, sino de esa sensación. Un salto, un golpe y la pelota entró limpiamente. «Esto es lo que se siente jugar al baloncesto», exclamó mentalmente, sintiendo la adrenalina correr por sus venas. El coach, con una sonrisa de asombro, lo felicitó por esa jugada tan arriesgada. «¿Qué te hizo tomar ese riesgo?», preguntó. Omari, recuperando el aliento, le explicó con honestidad que en todos los escenarios que su mente podía prever, el coach siempre ganaba. La única forma de ganar, le dijo Omari, era haciendo algo que ninguno de los dos esperaría. El coach sonrió y, como había prometido, sacó un maletín repleto de billetes. «Bueno, acá hay $10,000, pero dame un segundo que voy a mi auto por otro maletín», dijo, dejando a Omari asombrado. «¿Quién anda con tanta plata encima?», pensó Omari, aturdido por la cantidad. Pero la sorpresa no terminó ahí, porque el coach ya tenía una nueva propuesta. «Tenés dos opciones. Podés llevarte los $20,000 o podés tomar este ticket para las pruebas de Overtime Elite». Omari lo miró aturdido. «¿Las pruebas de Overtime Elite?», preguntó, como si el nombre resonara con algo que había escuchado, algo grande y casi inalcanzable. El coach asintió. «Sí, con el talento adecuado, este ticket te puede llevar a las ligas profesionales». Omari lo observó de pie en la cancha, con esa pose confiada. «¿Este tipo de verdad me puede llevar hasta ahí?», pensó. El coach, como si le leyera la mente, aclaró. «Antes de que tomes tu decisión, tenés que saber algo. Esto no es un pase directo a las ligas profesionales, no. Esto es una oportunidad. Lo que vos hagas con ese ticket, eso depende de vos». Luego, el coach se presentó. «Mi trabajo como cazatalentos es encontrar a los mejores prospectos del mundo del básquet y ayudarlos a crecer». «¿Un cazatalentos? ¿Para qué? ¿Para un equipo universitario?», preguntó Omari, todavía un poco confundido. «Jeje, no, mucho más interesante que eso. Soy un cazatalentos para Overtime Elite». Y ahí vino la explicación. Miles de millones de dólares se movían cada año en el básquet profesional. Era un mundo secreto, financiado por los peces gordos de este deporte, que existía para invertir en el talento joven y moldearlo. Esa era Overtime Elite, una academia de básquet de última tecnología creada para formar a las futuras estrellas. Pero no todo era color de rosas. Mientras los mejores alumnos se graduaban directo a las ligas profesionales, los peores eran expulsados cada mes. Un sistema brutal, donde el acceso a la tecnología, las clases, hasta la calidad de tu habitación dependía de lo bueno que fueras en la cancha. El coach volvió a la carga con su sonrisa. «¿Entonces, te parece interesante este ticket?». Omari estaba completamente asombrado. ¿Una escuela que lanza talentos directo a las ligas profesionales? ¿Vos esperás que crea que una especie de Illuminati está financiando una academia de básquet futurista? ¡Estás loco! El coach se rió. «Ja, sí, suena un poco a locura, ¿no? Si no me crees, bueno, llévate la plata». Dejó el maletín abierto con los billetes a los pies de Omari. Aunque esos $20,000 también parecían demasiado buenos para ser verdad, ¿no? Omari miró el maletín, luego al coach y finalmente al ticket. «Esta academia», dijo, con una mezcla de fascinación y escepticismo. «¿Dónde está el truco?». «El truco es, ¿de qué te sirve una oportunidad si no estás preparado?», le contestó el coach con una sonrisa enigmática. Le explicó que ese ticket era para las pruebas de la academia, pero que su supervivencia en los tryouts de Overtime Elite dependía completamente de él. Los cazatalentos de la academia estaban en todas partes, buscando talentos en pruebas secretas por todo el mundo año tras año.
A través de una serie de juegos eliminatorios, la mayoría de los jugadores verían cómo las puertas del baloncesto profesional se cerraban para siempre. Solo los 9 mejores atletas de cada prueba serían admitidos. Omari se quedó pensando. La verdad, sonaba súper competitivo. No solo eso, sino que todos los que llegaban ahí seguro habían pasado la misma prueba que él, así que sus habilidades no iban a ser chiste. Pero por otro lado, ¿por qué dudar? Toda su vida había esperado una oportunidad como esa. Ser un jugador de básquetbol profesional era su gran sueño. El coach, como si le leyera la mente, le dijo que era normal que tuviera miedo. «Este trato no es para cualquiera», le aseguró, señalando el maletín con el dinero. «Si estás desesperado por la plata ahora, agárrala, pero si de verdad crees en vos, la decisión es obvia. Al final, este ticket puede valer muchísimo más que $20,000. La pregunta es, ¿crees en vos?». Omari lo miró fijamente. La respuesta estaba clara. Con el ticket en la mano, se fue. Volvió a su departamento trepando por la escalera de incendios, sigilosamente con el maletín en la mano, la decisión tomada. Mientras tanto, en otro lugar, el coach, de nombre Gray, estaba en una sala ultra tecnológica, rindiendo cuentas. Otro hombre en la mesa le preguntó si ya había cumplido su cuota de candidatos. Gray, con una sonrisa de satisfacción, dijo que había sido difícil encontrar talento digno de las pruebas, pero que lo había logrado. El otro, notando su sonrisa poco común, le preguntó qué le pasaba. Gray, con los ojos brillando, confirmó: «Sí, uno de los participantes que encontré es definitivamente una carta salvaje». Y mirando una pantalla donde aparecía Omari con el maletín, se dijo: «Ahora, si va a usar ese ticket o no, eso depende de él. Pero considerando que rechazó el maletín de $20,000 que le ofrecí, estoy seguro de que va a dar lo mejor de sí». La confianza de Gray no era infundada. Aunque sus superiores lo cuestionaban por ofrecerle una fortuna a un pibe de secundaria y le recordaban que ninguno de sus elegidos había llegado a la ronda final, Gray estaba convencido de su carta salvaje. Él sabía que Omari era distinto, que esta vez no se iba a equivocar. Una semana más tarde, Omari estaba parado en un callejón, mirando el ticket que tenía en la mano. Exhaló, la decisión tomada. El objeto brilló en su palma, confirmando su inscripción como participante número 300. Las paredes a su alrededor empezaron a moverse, con un sonido mecánico, revelando una entrada futurista. Omari sintió la energía recorrer su cuerpo, transformando su ropa en un instante, listo para lo que venía. Al entrar, las palabras resonaron en su mente: «Bienvenido a la próxima generación del baloncesto». «Estoy harto de vivir una vida que no quiero», pensó Omari mientras avanzaba por el pasillo iluminado. «Imagínate una vida donde puedo mantener a mi familia y perseguir mi sueño. Con este ticket puedo hacer que todo suceda. Voy a unirme a Overtime Elite y lograr mi sueño de ser un jugador de baloncesto profesional». Mientras caminaba, sintió el peso de su elección. Si su tía se enterara de que se había saltado el trabajo y la escuela para estar acá, lo mataría. Y ni hablar si supiera que había rechazado $20,000. No quería ni pensarlo. Pero eso mismo era la razón por la que tenía que hacer que esta oportunidad valiera la pena. Era su chance de revivir ese sueño imposible que había enterrado hace mucho tiempo. Se acercó a lo que parecía una especie de portal o ascensor y sin dudarlo se metió. La luz lo envolvió por completo y al siguiente instante apareció en una cancha gigantesca llena de pibes jugando. «¡Oh!», exclamó, asombrado. Pero la sorpresa duró poco. Apenas llegó, vio a 2 hombres de traje arrastrando a otro participante que pataleaba y gritaba: «¡Esperen! ¡Puedo hacerlo mejor! ¡Por favor, denme otra oportunidad!». La escena era impactante. Omari sintió un nudo en el estómago. «¿Qué demonios? ¡No! ¡Por favor!», alcanzó a decir, viendo cómo se llevaban al pibe. Justo en ese momento, uno de los hombres se giró hacia él. «Participante 300, ¿verdad?», le dijo, señalando un punto en la cancha. «Llegaste tarde. Elegí un lugar y ponete los lentes de prueba de Overtime Elite. El resto lo vas a entender solo». Omari miró las gafas futuristas con desconfianza. «¿Gafas?», pensó. «¿Por qué se siente esto como un experimento militar raro? ¿No es esto solo baloncesto?».
Bajó la mirada y vio un cronómetro digital en el piso, marcando 001. El tiempo corría y las reglas de este nuevo mundo parecían ser implacables. El tiempo corría y las reglas de este nuevo mundo parecían ser implacables. Omari observaba atento cómo el jugador número 14, con una concentración total, ejecutaba un tiro perfecto que parecía desafiar la realidad, desatando un efecto visual impresionante. Extrañado, Omari se quitó las gafas que le habían dado, como si esperara que la visión normal le aclarara algo. Pero al volver a ponérselas, el mundo a su alrededor se transformó. De repente, la cancha estaba llena de números holográficos, trayectorias y medidores. ¿Así que esto es lo que ven los demás?, pensó, dándose cuenta de que todos los participantes jugaban bajo una especie de realidad aumentada. De la nada, una pequeña criatura redonda y con orejas de conejo apareció flotando frente a él. «Bienvenido a las pruebas de Overtime Elite, participante 300», exclamó el ser con un tono alegre. Omari no pudo evitar soltar un «¿Y vos quién sos?», a lo que el robot, que se presentó como DRBB, Digital Robotic Intelligent Basketball Liaison, le respondió con un reproche juguetón antes de explicar que estaba ahí para guiarlo. Las pruebas preliminares eran sencillas, según Dribble. Al ser un jugador ofensivo, Omari empezaría en el rango de tiro por 10 minutos. La canasta se iluminaría de azul por 3 segundos y él debería encestar al menos el 60% de los tiros para avanzar. Mientras Omari probaba el balón y sentía su peso, Dribble le explicó que todo era parte de un sistema de realidad aumentada en el que Overtime Elite había invertido miles de millones. Era una tecnología de punta inigualable. «Participante 300, ¿estás listo para tu prueba de 10 minutos?», preguntó Dribble. Omari calculó rápido. 10 minutos con un objetivo cada 3 segundos eran 200 tiros potenciales. Eso significaba que necesitaba encestar 120 canastas para pasar a la siguiente ronda. Pero la pregunta real lo carcomía. «Dribble, ¿qué pasa si no apruebo la prueba?». La pequeña criatura cambió su expresión, volviéndose seria. Primero, tendría prohibido hablar de su experiencia allí. Segundo, sería exiliado permanentemente de Overtime Elite y, por supuesto, puesto en una lista negra. En otras palabras, ningún reclutador profesional lo consideraría de nuevo. Eso significaba el adiós definitivo a su sueño de ser basquetbolista profesional. La presión era inmensa, y Dribble lo apuró diciéndole que ya estaba atrasado respecto a los demás. Omari se quedó en silencio por un momento, el peso de sus sueños y de su futuro recayendo sobre él. Levantó la vista con una nueva determinación. «Bueno, ya estoy acá, ¿no?», se dijo, y con esa frase agarró el balón. Una energía dorada lo envolvió mientras se preparaba para su primer tiro. «Empecemos entonces», lanzó Omari. Lo que pensó que serían 10 minutos de infierno se sintió como si hubiera pasado un instante. El cronómetro marcaba 8:55. Apenas había pasado 1 minuto y 5 segundos. Esto iba a ser más rápido y brutal de lo que imaginaba. Con la mira puesta en el aro holográfico, Omari se lanzó. Las pelotas volaban, cada tiro una explosión de energía y precisión. No podía recordar la última vez que había entrenado con tanta libertad, lanzando a su gusto sin distracciones ni preocupaciones. Sentía la adrenalina correr por sus venas mientras veía su porcentaje de acierto subir a un 62%, y aunque la amenaza del exilio colgaba sobre su cabeza, una extraña euforia lo invadió. Esto era lo más divertido que había tenido en mucho tiempo. Cuando los 10 minutos de prueba terminaron, Omari estaba agotado, jadeando, pero había pasado. Por los pelos, sí, con un 61% de aciertos sobre 181 tiros de 200 posibles, pero lo logró. El robot DRIBBL le mostró las cifras. 92 jugadores eliminados, solo 208 restantes. Pero esa pequeña prueba, le dijo, era solo el principio. Lo que siguió fue un calvario. Primero, una prueba de resistencia, mantener una posición de drible por 1 hora. Después, una de habilidad, superar un circuito de obstáculos 5 veces seguidas mientras dribleaba.
Y para rematar, una de fuerza bruta, 100 flexiones y 100 abdominales. Omari sentía que no le quedaba ni una gota de energía. Estaba rendido, tirado en el suelo, cuando DRIBBL soltó la bomba. Esta es la última prueba preliminar antes de que puedas ir a las pruebas de verdad. Omari casi se ahoga con su propia saliva. ¿Qué? ¿Todo ese infierno no había sido más que un calentamiento? Si esto era lo preliminar, no quería ni imaginarse cómo serían las pruebas reales o la academia. Pero entonces una idea le cruzó la mente. DRIBBL, con su cara de conejo robótico, le explicó la siguiente etapa. Usando todos los datos que habían recolectado de sus pruebas, Overtime Elite había creado un oponente holográfico. Sí, ese es el boss actual, dijo el robot, mientras una figura roja y brillante, idéntica a Omari, se materializaba en la cancha. La siguiente prueba era simple, un 1 contra 1, al mejor de 3. ¿Podés ganarle a tu yo actual? La pregunta resonó, y una sonrisa de interés se dibujó en el rostro de Omari. Esto prometía ser diferente. Mientras tanto, lejos de la alta tecnología de Overtime Elite, la tía de Omari salía del Brooklyn Deli, el lugar donde él trabajaba. Entró buscando a su sobrino, pero lo que encontró fue a unos chicos riéndose y a Jackson, el jefe, con una cara de pocos amigos. La tía le preguntó si Omari estaba de descanso. Jackson, visiblemente molesto, le dijo que no mencionara el nombre de Omari. Él estaba cubriendo su turno porque el chico le había mandado un mensaje diciendo que estaba enfermo. La tía se quedó pensativa un momento y de repente sus ojos se encendieron con furia. Algo no le cuadraba. Mientras tanto, en la cancha de Overtime Elite, Omari se enfrentaba a su rival más inesperado, un holograma que era su copia exacta. La tecnología de Overtime era impresionante. El clon jugaba idéntico a él. Cada movimiento, cada detalle era perfecto. Pero había una diferencia clave que Omari no tardó en notar. El holograma no se cansaba. Con el marcador 1-1, Omari se dio cuenta de que, si esto se convertía en una batalla de resistencia, la derrota era inevitable. Y así fue. El holograma le robó la pelota y anotó, dejando el marcador 1-2. Omari estaba frustrado, sin entender cómo su copia podía anticipar sus movimientos tan perfectamente. ¿Cómo me quitó la pelota si somos iguales?, se preguntó. Desde la sala de observación, el personal de Overtime Elite no mostraba mucha fe. «¡Qué aburrido!», comentó uno. Otro dijo, «Este chico capaz tiene buenos movimientos, pero ni siquiera puede retener la pelota. Dudo que pase las pruebas preliminares». Pero el coach Gray, con esa sonrisa que ya conocemos, no estaba para esas. «Por eso ustedes son solo espectadores», les dijo. Podría ponerles un candidato sorpresa justo enfrente de sus narices, incluso engañarlos, y no se darían cuenta. Cuando uno de ellos intentó protestar, Gray lo cortó en seco, señalándolo. ¿Todavía están buscando apostar por quién va a sobrevivir en las pruebas? Entonces cállense y miren. Elegí a este por una razón. Su mirada era pura confianza. De vuelta en la cancha, DRIBBL le recordó a Omari que una canasta más y estaría fuera. Pero Omari, lejos de rendirse, le dijo al robot que se callara. Tuvo una idea, una que le hizo ver el camino a seguir. Si este holograma es una réplica mía, entonces también debe tener mis debilidades. Con esa chispa en los ojos, Omari tomó una decisión. Exhaló profundamente y, ante la sorpresa de todos, incluso de los hombres de traje y DRIBBL, le lanzó la pelota a su oponente holográfico. El holograma la atrapó. Omari, mirándolo fijo, dejó clara su postura. «Vine acá para perseguir mi sueño de ser el mejor jugador de baloncesto del mundo. Si no tengo lo que hay que tener para encontrar mi propia debilidad, entonces debería rendirme acá mismo». El coach Gray no podía evitar una sonrisa torcida. «¿De verdad que estás loco?», pensó DRIBBL. «Pero supongo que así es como les gusta acá en Overtime Elite». Omari no paraba de pensar en cómo ese holograma le había robado la pelota. ¿Qué había hecho él para darle esa chance? El rival podía hacer infinitos movimientos,
Pero para replicar su jugada, el holograma había esperado el momento exacto en que él arrancaba hacia adelante. Y ahí iba de nuevo. Omari intentó un movimiento, y en un parpadeo, la pelota ya no estaba con él. Los de Overtime Elite, que miraban todo con cara de pocos amigos, no entendían qué pasaba. Parecía que Omari había soltado la pelota a propósito, solo para que el holograma la robara, y que él la robara de vuelta. El coach Gray, observando desde la distancia, lo tenía claro. Explicó que muchos jugadores jóvenes luchaban con su mano no dominante. Para la mayoría, driblear con su mano fuerte se sentía natural, pero se necesitaba mucha disciplina para tener un dribleo igual de bueno con la otra. Y esa era justo la debilidad de Omari. La costumbre de pasar rápido el dribleo a su mano no dominante, para luego volver a la fuerte antes de atacar el aro. Un segundo de cambio que hacía que la pelota rebotara un poco más alto, el momento perfecto para que el oponente se la robara. Pero Omari, el mismo que había puesto su pase a Overtime Elite en juego para aprender sus propias fallas, tenía un plan. Iba a usar esa debilidad, su propia debilidad, como un arma para ganar. Una vez más, Omari le pasó la pelota al holograma, como si la regalara. «Che, ¿por qué volvés a dar la pelota?», dijo Drible, el robotito. Omari sonrió. Si ese holograma estaba hecho con sus propios datos, entonces iba a cometer el mismo error. Al ver lo fácil que era robarle la pelota, no iba a dudar. Y Omari, con una determinación férrea, prometió que nunca más volvería a driblear de esa forma. Después de varias horas de pruebas, el marcador final lo decía todo. Omari 3, Overtime 2. La primera fase de los tryouts de Overtime Elite había llegado a su fin. Con la fase inicial superada, Omari y los otros participantes pasaron por una puerta que los llevó a un vestuario. La segunda fase estaba por empezar, y esta vez sería una eliminación de jugador contra jugador. De los 300 que habían llegado a las pruebas, solo 9 serían admitidos a la academia. «Uf, la vibra de este lugar», pensó Omari, sintiendo la tensión en el aire, pero con la misma chispa de determinación en los ojos. Y la tensión era palpable. Omari se dio cuenta de que el ambiente había cambiado, no solo por las vibras de los demás, sino porque muchos ya usaban un uniforme oficial, y lo más notorio, sin las gafas de realidad aumentada que él todavía tenía. Todos parecían irradiar una energía muy concentrada, como si lo quisieran devorar. De repente, una voz anunció el inicio de la fase 2, la de eliminación jugador contra jugador. Los participantes que habían superado las pruebas preliminares se habían reunido en una sala de vestuarios. Omari escuchó la siguiente instrucción. Debían haber tomado unas lentes de contacto, más compactas que las gafas, que los esperaba en sus casilleros. Omari las encontró y al verlas entendió el cambio. Pero había otro aviso, era hora de ponerse el uniforme oficial. ¿Un uniforme? Pero yo no tengo ningún uniforme, pensó Omari, sintiendo un nudo en la garganta. Intentó preguntar a los demás jugadores, pero nadie le prestó atención. La frustración empezaba a crecer. Justo cuando se estaba dando por vencido, otro participante, un chico llamado Tian, se le acercó con una camiseta. Le dijo que había encontrado una extra y que parecía ser la suya, ofreciéndosela sin más. Omari se sintió aliviado y agradecido, un verdadero salvavidas. Pero la ayuda duró poco. Un jugador imponente, Oscar, se le acercó con una mirada de pocos amigos. Le dio un golpe en el hombro a Tian y le recordó, con un tono amenazante, que de los 300 que habían llegado a las pruebas, solo 9 iban a ser admitidos. O sea, le dijo, todos acá somos enemigos. ¿Por qué diablos le das una mano a este debilucho? Sin esperar respuesta, Oscar empujó a Tian con fuerza, haciéndolo caer y soltar la camiseta. Omari se enojó al ver eso. «¿Qué te pasa?», le preguntó. Oscar lo miró de arriba a abajo. «¿Qué me pasa a mí? Vos sos el desubicado que hizo esperar a cientos de personas porque te tomaste tu tiempo con la prueba. Si sos tan malo en el básquet, ya tendrían que haberte echado. Overtime Elite, ¿eh? Si dejaron que alguien como vos llegue hasta acá, quizás no sea tan de élite después de todo». Mientras Omari ayudaba a Tian a levantarse, Oscar se rió, diciendo que en la cancha se iban a encargar de pisotear los sueños tontos de Omari. Cuando Omari le preguntó a Tian si conocía a ese tipo, Tian le explicó que era Oscar. «En casa estábamos en el mismo equipo. Siempre fue un jugador increíble», dijo Tian con seriedad. «Pero lo único que le importa es ser el mejor en la cancha, cueste lo que cueste».
La actitud de Omari dejó a Omari pensando. De repente, Tian se inclinó y, para sorpresa de Omari, se disculpó por la rudeza de su ex compañero. Omari, con su mirada sincera, le dijo a Tian que no tenía nada de qué disculparse, que él había sido el que lo había ayudado. Le preguntó su nombre y Tian, con una sonrisa, se presentó. Omari le tendió la mano, sellando la primera conexión real que hacía en Overtime Elite. «Te debo una grande, Tian», dijo Omari mientras se ponía su camiseta. Pero la charla no terminó ahí. Omari le soltó, con un tono más serio, que no tenía que dejar que nadie lo pasara por encima, refiriéndose a Oscar. Tian lo escuchó con atención, algo pensativo. De repente, como un conejo veloz, apareció DRIBBLE. «Che, la fase 2 está por arrancar, apúrense ustedes dos», les gritó, con el cronómetro de la cuenta regresiva girando. Omari, recuperando su ánimo, le dijo a Tian que la próxima ronda era la oportunidad perfecta para devolverle la amabilidad a Oscar. Tian, un poco menos convencido, asintió. «Vamos, ponele más onda», le dijo Omari dándole un amistoso golpe en la espalda, y así, con el entusiasmo renovado, se dirigieron juntos hacia la cancha. Allí los esperaban 126 jugadores que habían logrado pasar a esta segunda fase. Dr. Bebele flotó sobre la cancha y con su voz robótica explicó las reglas del Dribble Knockout. Para empezar, los jugadores debían mantener el balón picando todo el tiempo. Si perdían el control, la pelota se les iba o cometían una falta, quedaban eliminados al instante. Para sacar a un oponente, tenían que quitarle la pelota, usando cualquier parte del cuerpo. Pero no todo estaba perdido si te eliminaban. Los jugadores podían convertirse en defensores de la línea de banda y, si lograban robarle el balón a un jugador activo, volvían al juego, incluso intercambiando sus puntos con el que habían despojado. Al final de la ronda se harían las cuentas. Los que quedaran como defensores de línea o no estuvieran entre los 18 mejores después de 10 minutos serían expulsados de Overtime Elite para siempre. El robot remarcó que ojeadores, patrocinadores y hasta superfans estaban viendo todo, apostando a sus favoritos. ¿Quién tendría lo necesario para ser uno de los mejores de la historia del baloncesto? Omari, con los ojos llenos de determinación, lo sabía. Esa noche se iba a descubrir. Mientras algunos jugadores se ponían tensos y Oscar mostraba una sonrisa amenazante, DRBB le dio la señal. «Muy bien, repasemos las reglas, dale». Aunque ya las había dicho, el robot las volvió a mostrar rápidamente. Después, con los balones en mano, la cuenta regresiva empezó. En 3, 2, 1, ¡vamos! El silbato sonó y la cancha se convirtió en un caos controlado de botes y cuerpos, con cada jugador buscando la forma de sobrevivir. En medio de ese torbellino de jugadores, Omari se metió de lleno en la acción, sintiendo la adrenalina de un espacio tan apretado donde todos querían eliminarse. Era una locura, pero a la vez una descarga de energía increíble. Entre el jaleo, Omari vio a Tian, su amigo, en apuros. Otro jugador lo estaba presionando al límite, a punto de robarle el balón. Pero Tian, con una jugada rápida y desesperada, logró zafarse, y no solo eso, consiguió sumar un punto para su equipo. Omari se quedó sorprendido, dándose cuenta de algo clave. En un juego donde todos eran rivales, tener aliados aumentaba drásticamente tus chances de sobrevivir. Justo en ese momento, Oscar, el jugador prepotente y ex compañero de Tian, apareció con dos de sus compinches. Su sonrisa amenazante no dejaba dudas, venían a buscar bronca. «Acá los tenés», dijo Oscar, directo a Omari y Tian. Omari solo pensó, «Uf, estos pesados». Oscar no perdió el tiempo y les ordenó a los suyos, «Vayan por ellos». La cosa se ponía 2 contra 2. Uno de los jugadores de Oscar se lanzó contra Omari, intentando un robo, pero Omari ya estaba un paso adelante. Esquivó el ataque con una velocidad impresionante, le robó la pelota y dejó al tipo patinando en el aire con cara de no entender nada. Mientras el rival se quejaba por la pelota perdida, Omari miró de reojo, preguntándose cómo le estaría yendo a Tian en el otro lado de la cancha. De repente, Oscar apareció frente a él.
«Estás acabado», le dijo, estirando la mano para quitarle el balón. Pero la pelota de Omari no se movió ni un milímetro. Oscar se quedó helado, sus ojos bien abiertos. «¿Pero qué demonios?», pensó. Omari tenía un agarre brutal, impresionante. Una sonrisa de confianza se dibujó en la cara de Omari. Omari, con una sonrisa en la cara, se sentía motivado por el nivel de la competencia. Estos eran los jugadores de Overtime Elite y a él le encantaba el desafío. Pero la alegría no duró mucho. Oscar, viéndolo sonreír, le preguntó con desdén, «¿De qué te reís?». En ese instante, uno de los aliados de Oscar derribó brutalmente a un jugador a quien Tian estaba marcando. Oscar se paró sobre el caído y, sin perder la oportunidad de humillar a su excompañero, le dijo a Tian, «¿De verdad creíste que tenías chance acá? Un enano como vos no sirve para nada. Olvídate de las ligas profesionales. Tu sueño muere acá». Omari, viendo a su amigo en el suelo, explotó de rabia. «¡Eso es una falta! ¡No tenés vergüenza!», le gritó a Oscar. Oscar simplemente le respondió con una sonrisa cruel. «¿Vergüenza? Para nada. Nada me da más emoción que aplastar a soñadores inútiles». En ese momento, Dribble confirmó la eliminación del jugador que había caído, forzándolo a salir de la cancha. Omari se acercó a Itian preocupado, pero una mano de Oscar apareció para provocarlo de nuevo. «¿Vas a llorar?». Oscar intentó robarle el balón a Omari, pero este demostró una vez más su increíble manejo, esquivando el ataque sin problemas y dejando a Oscar frustrado. El chico manejaba el balón como nadie. Omari echó un vistazo al marcador. Los jugadores caían como moscas. Él tenía 4 puntos, Oscar 3, Tian 2. Se dio cuenta de que no solo se trataba de sobrevivir, sino de eliminar a los demás para sumar puntos. Si lograba derrotar a estos tipos, se aseguraría el pase a la siguiente ronda. Con esa idea en mente, Omari se lanzó. Dribleó con una velocidad impresionante, pasando a un jugador que intentó frenarlo metiendo el pie. ¡Falta! Ese jugador también fue eliminado. Oscar, cada vez más irritado por Omari, gritó a sus aliados que no lo dejaran escapar. «No voy a dejar que ese bastardo llegue a la siguiente ronda». Omari, mientras se movía por la cancha, sabía que tal vez otros fueran mejores tiradores, pero cuando se trataba de moverse con el balón, él era el rey. Y lo demostró. Esquivaba oponentes a una velocidad increíble, su balón pegado a la mano como si fuera parte de él, dejando a los demás boquiabiertos. Desde las gradas, el coach Gray y el resto del equipo técnico lo veían con sorpresa. Se preguntaban cómo era posible que el participante número 300 se movía con esa agilidad y controlaba la pelota así de rápido. Para Gray, esto era justo lo que esperaba. Las pruebas anteriores habían puesto a Omari contra las cuerdas, sacando a relucir sus puntos débiles. Pero esta era la cancha donde él sabía que Omari iba a brillar. Omari, por su parte, pensaba en el camino que lo había llevado hasta acá. Había dejado de lado una plata importante por esta chance, por este sueño. No iba a permitir que se muriera justo ahora. Seguiría avanzando, esquivando rivales, pero la cancha no era infinita. Se dio cuenta de que se estaba acercando al límite de la zona, una barrera que, si tocaba o si perdía el balón, lo eliminaba y le robaba los puntos. El reloj no perdonaba y le quedaban solo 18 segundos. Uno de los aliados de Oscar, el jugador número 50, se paró frente a él, convencido de que lo tenía acorralado. «No tenés a dónde correr, número 300», le dijo, agitado pero confiado. El jugador 50 le reconoció la agilidad, pero insistió en que el básquet era un deporte de equipo y que Omari no iba a sobrevivir solo. Omari lo miró con una sonrisa desafiante. «¿Ah, sí? Entonces, ¿por qué estoy más arriba en la tabla de posiciones que vos?», le respondió, con una chispa en los ojos. Al escuchar eso, el jugador 50 se puso furioso. «Al carajo, te voy a destruir yo mismo», gritó, lanzándose sobre Omari. Por fin, pensó Omari, aceptando el desafío. Pero en lugar de huir, Omari lo sorprendió al cargar directamente hacia él. El jugador 50 no podía creerlo.
¿Por qué venía hacia él a esa velocidad? Iban a chocar. Mientras el jugador 50 intentaba reaccionar, Omari lo miró fijamente. ¿A dónde crees que vas? Con un movimiento rápido, casi imperceptible, Omari hizo que el balón pasara por el medio de las piernas del jugador 50, quien se tropezó y cayó al suelo, completamente aturdido. ¿Qué acaba de pasar?, se preguntó el jugador 50, mientras Omari lo dejaba atrás, eliminándolo del juego. De repente, el robot Dribble hizo un anuncio inesperado. Tian y Oscar intercambian puestos y puntos. Al instante, la pantalla gigante del estadio se iluminó con un contundente «Juego terminado». Omari, con su uniforme 300, y Tian, con el 03, festejaban en el centro de la cancha. El jugador 50, aún en el suelo, no podía procesar lo que había pasado. Su sueño, de golpe, se sentía como cenizas. ¿Perdí? ¿Contra estos dos?, se lamentaba, con la cara empapada en lágrimas de rabia. «No necesito Overtime Elite para lograr mi sueño», gritaba, jurando que llegaría a las ligas profesionales por su cuenta. «Y cuando llegue allí, ustedes dos más vale que me esperen, porque si los vuelvo a ver, juro que los haré pagar». En el vestuario, Omari y Tian estaban radiantes después de la victoria en el Dribble Knockout. Tian no podía creer que lo habían logrado, y con una alegría que no cabía en su cuerpo, le agradeció a Omari. «No puedo creer que lo hiciste, Omari. Me diste una oportunidad increíble». Omari, con su sonrisa habitual, le dijo que le gustaba tener compañeros de equipo que hablaran. Fue entonces cuando Tian se sinceró sobre su historia, contando cómo su altura siempre lo había limitado y cómo Oscar se burlaba de él, asegurándole que jamás sería un centro profesional. Pero su pasión por el básquet era más fuerte que cualquier crítica. «Aunque siempre sea una batalla cuesta arriba, quiero demostrar que, incluso siendo bajo, puedo jugar a un nivel alto», afirmó Tian con una mirada de pura determinación. Omari, al escucharlo, lo animó, diciendo que ganar siendo más bajo que todos era bastante genial. La conversación los llevó a la siguiente fase, un partido de 3 contra 3. Omari se sentía entusiasmado, era su primera vez jugando con un equipo oficial. Pero la única incógnita era encontrar un tercer compañero, ya que todos los demás parecían haberse agrupado. Mientras tanto, en una sala de monitoreo, un grupo de directivos de la Overtime Elite observaba a Omari y Tian en las pantallas. Coach Gray, con una sonrisa de satisfacción, confirmó que Omari era el chico por el que apostó su plata. Todos reconocieron su habilidad para el dribbling, su instinto rápido y su adaptabilidad, admitiendo que no creían que hubiera nadie en las pruebas a quien no pudiera superar. Pero uno de ellos, fumando un cigarro, preguntó con escepticismo: «¿Pero puede anotar?». Para él, lo único que importaba en el básquet era meter más puntos que el rival, y por eso su propio candidato era mucho más interesante que Omari. Explicó que, si bien su jugador no había sido tan vistoso en la competencia de dribbling, había logrado un 100% de tiros de campo en todas las pruebas. Justo en ese momento, la imagen mostró a un joven de ojos brillantes y mirada intensa, el jugador número 14, que entraba a la cancha con un aura imponente. Jaden Brooks. Resonó el nombre de este nuevo y formidable contendiente, mientras Omari y Tian se daban vuelta en la cancha, sintiendo la inconfundible presencia de una nueva amenaza. Omari, con una chispa en los ojos, reconoció al instante a ese chico del polígono de tiro. No lo conocía, pero había visto cómo lanzaba la pelota antes, con una técnica que nunca había presenciado en persona. Él y Tian se miraron y, sin pensarlo 2 veces, Omari se acercó a Jaden, preguntándole si ya tenía equipo para la siguiente ronda. «Sí, vos», afirmó Omari, mientras Jaden lo miraba con sorpresa. «Estamos buscando a nuestro tercer jugador para la próxima fase. Te vi en la ronda anterior y tu manejo de la pelota me parece bastante bueno». Jaden alzó una ceja, asintiendo a medias, pero su sonrisa se borró. «¿Bastante bueno?», repitió con una pizca de burla. «Pero antes tengo que preguntar, ¿por qué te unes con este tipo? Él fue eliminado en la última ronda, ¿no? La única razón por la que sigue acá es porque le abriste una oportunidad.
¿De verdad crees que alguien que no puede valerse por sí mismo es una buena opción para un compañero de equipo en un lugar como este? Además, su altura podría ser un problema. Tian bajó la mirada, visiblemente afectado por los comentarios de Jaden, pero Omari no dejó que se saliera con la suya. Si algo aprendí de esta prueba, dijo Omari con una convicción que se sentía en el aire, es que Overtime Elite no es solo talento individual, también es trabajo en equipo. En la segunda ronda, Tian me demostró que lo tiene todo. Yo no estaría acá sin él, y él no estaría acá sin mí. Así que si querés jugar la tercera ronda con nosotros, lo siento, pero somos un paquete completo. Jaden los observó, pensativo. Recordó cómo ningún equipo lo había querido por su estilo, por su forma de jugar que parecía que nadie entendía. Pero este chico, Omari, parecía ver más allá, parecía entender lo que él realmente era capaz de hacer. En ese momento, DRBBL, el pequeño robot con orejas de conejo, apareció flotando en el aire. «Se acabó el tiempo para elegir equipos», anunció con su voz digital. «¿Están todos listos? Todos los demás ya registraron sus equipos. ¿Qué esperan?» Omari y Tian se miraron con nerviosismo. La decisión de Jaden estaba en el aire. Jaden suspiró finalmente, y una pequeña sonrisa se dibujó en sus labios. «Está bien, me uno a su equipito», dijo, con un tono que dejaba claro que lo hacía por sus propias razones. «Mientras me den la pelota, vamos a ganar». Omari estalló de alegría, y Tian dejó escapar un suspiro de alivio. La espera había terminado. DRBB volvió a aparecer, esta vez en el centro de una cancha de básquetbol gigantesca, con gradas llenas de espectadores holográficos. «Llegamos a la ronda final de las pruebas de Overtime Elite», exclamó el robot con un micrófono imaginario. «Junto a nuestros ejecutivos, cazatalentos y superfans, llenamos las gradas con una audiencia holográfica para simular un ambiente de juego profesional. Hagamos algo de ruido, ¿eh? Ahora vamos a repasar las reglas especiales para la ronda 3. DRBB, con su energía habitual, explicó que esta ronda sería un partido de 3 contra 3. La regla más importante era el reloj de posesión. Normalmente son 24 segundos para tirar, pero acá lo redujeron a solo 10. Y por si fuera poco, los tiros desde la línea de 3 puntos valdrían 10 puntos en vez de los 3 habituales. Habría 3 partidos en total, y los ganadores de cada uno recibirían una oferta para unirse a la Academia Overtime Elite. Mientras el robot terminaba de explicar con un grito de entusiasmo, Omari pensó que DRBB sabía cómo encender al público. Jaden, con su mirada analítica, no tardó en descifrar la estrategia detrás de las reglas. «Este juego favorece a los que saben tirar», comentó. Con el tiempo de posesión tan reducido y los triples valiendo tanto, era obvio que el que más tirara de lejos tenía más chances de ganar. Jaden se giró hacia sus compañeros. «Entonces, ¿qué tal andan con los triples?» Omari, con una expresión un poco incómoda, admitió que no era su fuerte. Tian también reconoció que él no era el mejor en eso. Jaden soltó un suspiro, como si ya se lo esperara, y con una confianza que no dejaba lugar a dudas, sentenció: «Entonces, pásenmela a mí». Mientras los equipos se posicionaban en la cancha, Omari y los suyos esperaban que el equipo contrario no fuera muy bueno en los tiros lejanos. Pero la suerte no parecía estar de su lado. Coach Gray, desde la distancia, observaba con una sonrisa tensa. «Uf, esta va a ser difícil», pensó. En ese momento, un jugador alto y rubio, con una camiseta número 75, se acercó al equipo de Omari. «Ustedes dos no tienen mucha suerte, ¿no?», les dijo con una sonrisa. Era Devin, el líder del equipo C, el equipo mejor rankeado de las pruebas. Con una aura roja intensa a su alrededor, Devin le tendió la mano a Omari. «Vi tu jugada en la segunda ronda contra Oscar. Tuvo mucho coraje. Te respeto. Soy Devin». Omari le devolvió el apretón de manos. «Oh, soy Omari, aunque creo que ya sabías eso». Mientras se daban la mano, Jaden los interrumpió con un tono un poco impaciente. ¿Terminaron de hacer amigos? Omari se apresuró a explicar que solo estaban mostrando deportividad. Pero Jaden tenía una perspectiva diferente. Mirando a Omari con una seriedad que contrastaba con su habitual arrogancia, le dijo: «Vos querés ser el mejor, ¿verdad? Supongo que por eso estás acá. Eso significa que tenés que estar listo para aplastar los sueños de ese tipo».
Las palabras de Jaden resonaron en Omari. Una serie de imágenes pasaron por su mente. Las lágrimas de los jugadores eliminados, la crudeza de la competencia. En Overtime Elite, sobrevivir significaba a veces terminar con el sueño de otro. Era un ambiente brutal, pero Omari se aferró a su propia verdad. Solo porque quiero ganar no significa que tengo que terminar como ellos. El momento había llegado. DRIVBLEE volvió a sonar en el estadio. ¿Listos? ¡Juego! ¡Empieza! El balón fue lanzado al aire y el partido final de las pruebas de Overtime Elite estaba en marcha. El balón fue lanzado al aire y el partido final de las pruebas de Overtime Elite estaba en marcha. En el salto inicial, Omari fue directo contra Devin, pero el líder del equipo C demostró una fuerza y agilidad impresionantes, ganando la posesión para su equipo. «Mierda, ya tienen el balón», pensó Omari, mientras Devin lo pasaba a uno de sus compañeros con una elegancia que hizo a Omari y Tian abrir los ojos. La jugada fue rapidísima. El jugador número 60, con una velocidad que desconcertó a todos, se escapó de Omari y Tian, dirigiéndose directamente hacia Jaden para ponerle una pantalla. Justo cuando parecía que iba a tirar, el 60 hizo un pase brillante por la espalda a otro compañero, que encaró la canasta. Omari intentó defender, pero el rival fue demasiado rápido. En un movimiento inesperado, en vez de tirar, el 60 devolvió el balón a Devin, que estaba listo para la clavada. Devin se lanzó con una fuerza brutal, encestando el balón con una agresividad desmedida. ¡Muere!, gritó, como si la canasta no fuera solo puntos, sino la destrucción total de sus oponentes. Omari y Tian se miraron, desconcertados. ¿Qué onda con estos tipos? ¿En serio dijo muere? Pero el desconcierto duró poco. Jaden los miró con esa intensidad que lo caracterizaba. «¡Arriba la cabeza! ¡Vamos a recuperarla!», exclamó, y sus compañeros respondieron con un decidido «sí» mientras se lanzaban al contraataque. Con el balón de nuevo en juego, Jaden se encontró rápidamente marcado por uno de los jugadores rivales, que se le pegó como una lapa. «Me encanta ser el centro de atención, pero vamos, raja», le dijo el oponente con una sonrisa arrogante, confiado en que lo tenía bajo control. Omari, viendo la situación, gritó, «¡Jaden, Pian está libre!». En ese instante, Jaden, con una mirada intensa y sus ojos brillando con un aura roja, desató su habilidad especial. Con un movimiento rápido y preciso de su pie, golpeó el balón, mandándolo a toda velocidad con un efecto de luz roja hacia Tian. Aunque Jaden acababa de lanzar el balón con su habilidad especial para iniciar el contraataque, la agresividad del equipo C era implacable. En una ráfaga, uno de sus jugadores intentó robarle el balón a Omari, pero este se zafó rápidamente. El balón terminó en manos de Devin, quien con una sonrisa confiada encestó otra canasta, poniendo el marcador 4-0 a favor del equipo C. Con la nueva posesión, el equipo de Omari intentó organizar su ataque, pero los rivales no perdían el tiempo. De inmediato, dos jugadores del equipo C, con la mirada fija y decidida, se lanzaron a doble marcar a Jaden. Omari, observando la situación, no pudo evitar preguntarse si lo hacían porque Jaden era el mejor tirador del equipo. Con el reloj de posesión de 10 segundos, sabían que tenían que mover el balón rápido. Omari sospechaba que el plan de los rivales era anular a Jaden, pero ¿por qué? Eso no tenía sentido, o lo hubieran eliminado en la fase anterior si su manejo de balón fuera débil. Mientras Jaden driblaba, Omari lo miró con atención. Algo no cuadraba. Su juego de pies era inestable. Omari se dio cuenta. Jaden estaba jugando con una lesión. La revelación lo golpeó fuerte. En ese momento, la mente de Omari voló a un recuerdo. Las finales regionales de la costa este del año pasado. Ahí estaba Jaden, imparable, metiendo triple tras triple sin esfuerzo. La multitud enloquecía mientras un comentarista lo aclamaba como un tirador que hacía parecer fácil anotar 30 puntos. Sus compañeros lo felicitaban y él, con su típica arrogancia, respondía, «Solo sigan pasándome el balón, yo voy a seguir anotando y haremos nuestros sueños realidad». En ese partido, el marcador era aplastante, 73-53 a su favor. Jaden era la estrella indiscutible y su capitán, a pesar de sus bromas, le pedía que siguiera así. Era obvio que Jaden era una máquina de hacer puntos, un verdadero fuera de serie. Pero la realidad golpeó de nuevo.
De vuelta en la cancha actual, Omari vio cómo uno de los rivales se acercaba a Jaden a una velocidad demencial. ¿Por qué no frena?, pensó Omari, antes de que el oponente se estrellara contra él. ¡Pum! Omari sintió el impacto y cayó al piso, aturdido. El rival, con una sonrisa malévola y los ojos brillando en rojo, lo miró desde arriba, antes de seguir su camino, dejando a Omari tendido en la cancha. En ese instante, como un flashback fulminante, la mente de Jaden viajó al pasado, al momento exacto en que sus sueños se hicieron pedazos. Fue el snap de su tendón de Aquiles. En la sala del hospital, el doctor le había confirmado lo peor: una lesión grave que, aunque con reposo y terapia no le impediría caminar, sí lo alejaba de la cancha. ¿Y el baloncesto? ¿Cuándo puedo volver con mi equipo?, preguntó él con la voz quebrada. La respuesta del médico fue un golpe más duro que cualquier caída. El daño era permanente, y una relesión podría significar no volver a caminar. Su recomendación era clara: tenés que dejar el baloncesto. Jaden, ahora en una silla de ruedas, veía a otros chicos jugar en la cancha, con esa mirada triste de quien lo perdió todo. De repente, su teléfono sonó. Era Mike, un compañero de equipo. ¿Cómo les fue el partido?, preguntó Jaden, con una esperanza frágil. La respuesta fue un eco de desilusión. Perdimos. Lo dimos todo, pero te necesitábamos. Nuestra temporada se terminó oficialmente. Mike le dijo que había sido un honor jugar a su lado, y Jaden, sin poder soportarlo, cortó la llamada. Solo, bajo el sol, apretó los puños contra su silla de ruedas. Por culpa de ese imbécil, por mi lesión, ¿nuestros sueños van a morir acá?, pensaba, temblando. Habían prometido ganar los nacionales juntos. «Es injusto», se dijo, estirando una mano temblorosa hacia la cancha vacía. No quería renunciar al basquetbol, no podía. Con lágrimas en los ojos, intentó ponerse de pie, fallando, mientras el recuerdo de ese dolor, el mismo que ahora sentía en la cancha, lo asaltaba. Jaden, tumbado en la cancha, se negaba a creer que su sueño terminara ahí. En medio de ese dolor que le recordaba la lesión que lo sacó de los nacionales, Omari se acercó. «Si seguís jugando así con esa lesión, es que de verdad amás el básquet», le dijo Omari, mostrando un respeto genuino. Jaden, viendo el reflejo de sus viejos sueños en la cancha, se miró los ojos de Omari. «No terminaste todavía, ¿verdad?», preguntó Omari. La respuesta de Jaden fue un rotundo «ni a palos». En ese momento, las manos de los dos se unieron en un pacto silencioso. «Ya lo decidí», dijo Jaden, con una nueva determinación. «Voy a dejarlo todo por mi sueño». Levantándose con renovadas fuerzas, Jaden le lanzó una mirada a Omari. «Dame el pase una vez más y te voy a demostrar que voy a llevar a mi equipo al nivel más alto del básquet, a una etapa que el mundo no va a poder ignorar». Una energía púrpura lo envolvió, listo para la acción. Sin embargo, el marcador no mentía. Equipo C con 10 puntos, contra solo 2 del equipo D. La posesión era un problema, con el reloj de 10 segundos corriendo en contra. El equipo rival, con Devin a la cabeza, dobló la marca sobre Jaden, dejándolo sin opciones de tiro. La idea era pasársela a Tian, que estaba libre, pero Devin se movió con una velocidad impresionante y cortó la línea de pase. «No seas tan predecible, Omari», le soltó Devin, leyendo cada uno de sus movimientos. El reloj de posesión seguía bajando. Jaden, al ver el panorama, cambió de planes. Con un movimiento explosivo, dejó a su marcador atrás y, en lugar de tirar, lanzó un pase increíble a Omari. «¡Qué buen pase!», pensó Omari, pero la celebración duró poco. El jugador número 49 del equipo C, el mismo que había golpeado a Omari, aprovechó que la defensa se había concentrado en Jaden y anotó otros 2 puntos. El marcador ahora estaba 10-4. El equipo rival no parecía del todo sincronizado. El jugador 49 se quejó con Devin por haber permitido la canasta, pero Devin lo cortó. «Mirá, ese tipo ya no da más», le dijo, refiriéndose a Jaden. «No necesitamos 2 para marcar a ese perdedor.
La forma de ganar es anular sus triples. Todavía estamos adelante. Conmigo solo alcanza para frenar los tiros de 3 de ese tipo. Deja que Rey se ocupe del enano. A pesar de la victoria, la arrogancia y la subestimación de Devin hacia Jaden se hacían evidentes, mientras su plan, según él, seguía funcionando a la perfección. Mientras tanto, en el equipo rival, la tensión se palpaba. Omari les había complicado las cosas y los jugadores del equipo C se reclamaban entre ellos por los huecos en la defensa. Devin, el capitán, no dejó que la discusión escalara. «Che, muchachos, tranquilos, no es el momento para andar peleando. Estamos ganando y eso es lo que importa. Lo único que cuenta es seguir metiendo puntos», dijo, mientras su equipo se lanzaba de nuevo al ataque, encestando otra canasta con una furia que buscaba aplastar a sus rivales. Rey, uno de sus compañeros, no pudo evitar la frustración, sintiendo que los del otro lado le estaban sacando de quicio. Pero Devin no solo estaba concentrado en el presente. En su cabeza, las rivalidades pasadas seguían muy vivas. Omari lo observaba y Devin, con una sonrisa que no denotaba precisamente buena onda, empezó a hablarle de un viejo fantasma. Otro jugador, un tirador legendario que lo había sacado de las finales el año anterior. «¿Y por qué no te juntaste con él?», preguntó Omari. Devin respondió con un gruñido. «¿Juntarme? Otro tipo se encargó de dejarlo fuera de juego antes de que yo pudiera vengarme. Ese tipo terminó con el camino de mi equipo, y ahora solo busco la oportunidad de enfrentarlo de nuevo y terminar esto como se debe». La sed de revancha de Devin era palpable, y su agresividad en la cancha era un reflejo de esa historia no resuelta. De vuelta al partido, Devin se burlaba de Omari, pensando que solo sabía picar la pelota. «Ja, así que lo único que sabe hacer Omari es driblear», pensó con desdén. Pero Omari, con una velocidad sorprendente y una habilidad que parecía desafiar las leyes de la física, se lanzó al ataque. Devin lo encaró, seguro de que no lo dejaría pasar. Lo intentó frenar, bloqueando cada posible movimiento. Pero Omari no era un jugador normal. Mientras Devin se preguntaba cómo un tipo tan bajito podía ser tan escurridizo sin dejarle ninguna abertura, Omari gritó: «Tian, buena defensa». Con una jugada coordinada, Tian lo había ayudado a desorientar a la defensa. Devin se dio cuenta de que lo habían distraído. «Jaden, ¿no dijiste que te pasara la pelota?», preguntó Omari a su compañero, con una sonrisa. «Bueno, príncipe, acá tenés tu chance», exclamó, lanzando el balón con una potencia tremenda directo a las manos de Jaden para que hiciera su jugada. Y no defraudó. Con el balón en sus manos, Jaden se elevó y, con una energía que iluminaba la cancha, lanzó la pelota. Los del equipo contrario no podían creer lo que veían. ¿Por qué nadie lo está marcando? ¿Va a tirar desde la mitad de la cancha con esa lesión? Pero para Jaden, esas voces eran un eco del pasado, de cuando le dijeron que el baloncesto se había terminado para él, que los regionales serían lo más lejos que llegaría. A pesar del dolor en su tendón de Aquiles, a pesar de todo, él nunca se rindió. ¿Por qué? Porque ama el baloncesto y nada lo va a detener de alcanzar su sueño. El balón entró limpia, sumando 10 puntos cruciales para el equipo D, que ahora lideraba el marcador. Omari y Tian festejaron con Jaden, que se mostraba tan arrogante como siempre. «Si querés ganar, solo pásame el balón a mí», le dijo Jaden a Omari, quien, medio divertido, le respondió: «Ah, con que sos un acaparador de pelota. ¿Crees que Tian y yo vamos a dejarte todo el protagonismo?». Mientras tanto, los rivales no salían de su asombro. «Así es como Jaden se las arregla con su lesión», comentó uno. «¡Qué puntería!». Pero Devin, el líder del equipo C, no se quedó quieto. Con un movimiento rápido y un pase detrás de la espalda, ya estaba en plena ofensiva. La pelota fue a parar a Rey, quien le cortó el paso a Omari. «Perdón, pero hasta acá llegaste», le dijo Rey. Pero Devin ya se estaba abriendo paso con el balón, y con una sonrisa en la cara miró a Omari y Tian. «Soy yo el que debería disculparse. Es una lástima que estén en el equipo de Jaden, van a hacer daño colateral».
La revancha de Devin contra el tirador legendario estaba por arrancar, y no le importaba quién se interpusiera. Es una lástima que estén en el equipo de Jaden, van a hacer daño colateral. La revancha de Devin contra el tirador legendario estaba por arrancar, y no le importaba quién se interpusiera. El partido no daba respiro. El jugador 60 del equipo C, con una velocidad sorprendente, hilvanó una jugada que culminó en otra canasta para su equipo, aunque el tiro no fuera, con estilo, según sus propios criterios. Apenas Team C descontaba, la memoria de la jugada anterior de Jaden resonaba fuerte. Ese tiro de 10 puntos no fue solo por los números. Para Jaden, que había sacrificado tanto para llegar a esas pruebas y lo había perdido todo una vez, no le quedaba otra opción más que ganar. La cancha ardía y Devin, con los ojos rojos de la furia, tomó el balón. No hay otra que ganar acá, pensó, y se lanzó al aro con una fuerza imparable. El impacto de su tiro fue tremendo, dejando a Omari tendido en el suelo. El marcador se igualaba 14-14. Sus compañeros lo felicitaron por la salvada, pero Devin apenas los miró, solo jadeaba, con la mirada fija en su próximo movimiento. Mientras Omari se recuperaba, Tian se le acercó y Omari, sin dudarlo, le tendió la mano. ¿Estás bien?, preguntó. Tian asintió y Omari lo levantó. «Dale, que recién estamos arrancando», le dijo, con una sonrisa que transmitía toda la confianza. El juego se reanudó. Omari, con el balón en sus manos, volvió a mostrar su agilidad. Ray, el jugador 49 del equipo rival, intentó desestabilizarlo. «Che, sonreís mucho para estar jugando. ¿Es tu primer partido de verdad, pibe? Seguramente nunca jugaste en equipo, ¿no?» Pero Omari, con una sonrisa inquebrantable, le respondió sin dudar. «Soy de Nueva York. ¿Crees que vas a meterme en la cabeza con eso?» Omari intentó un pase rápido a Jaden, pero Ray, con una agresividad desmedida, se interpuso, incluso pisándole el pie mientras lo provocaba. «Tanto correr te está pasando factura, ¿eh?» Antes de que Omari pudiera replicar, Devin apareció como una sombra, le arrebató el balón y se lanzó para la próxima jugada. «Tenés suerte de tener una segunda oportunidad», le dijo Devin, con una mirada que prometía que no iba a desaprovechar la suya. Mientras Omari se recuperaba del golpe, el equipo C siguió con su ofensiva. El jugador 60, rápido como siempre, dribló sin problemas y anotó otra canasta. Devin lo miraba, confiado, y soltó una advertencia. «No importa si tenés a Jaden en tu equipo, si el resto no puede seguir el ritmo». Otro tiro, otra canasta, y la distancia en el marcador crecía. Devin no pensaba perder, no otra vez. Su mente volvió a esa sensación de derrota, a la vez que veía el balón entrar por el aro. Quería aplastar a Jaden, y para eso necesitaba que diera lo mejor de sí. La pantalla se iluminó. Equipo C, 22 puntos. Equipo D, 14. Con el marcador en contra, Omari se encontró en medio del partido, pero su mente viajó a otro lugar, a otro tiempo. De repente, estaba en una cancha al aire libre, bajo el sol, driblando una pelota. Era el último cuarto, y él, el novato sensación Omari Williams, tenía el balón. ¿Cómo iba a trazar su camino? Se reía, imaginando el futuro, las luces, la cancha llena. Pero la fantasía se hizo añicos. Volvió a esa cancha de su barrio, donde una mujer mayor, su tía, le pedía ayuda con las compras. «Omari, ¿me vas a ayudar con las bolsas?», le decía. Él, distraído con su pelota, apenas la escuchaba. «Sí, te escucho», alcanzó a decir, cuando un ruido sordo lo sobresaltó. Su tía se había caído. Corrió hacia ella, el corazón en la boca. «Tía, ¿qué te pasa?». La escena cambió al frío de un hospital. Su tía yacía en la cama, conectada a monitores que emitían pitidos constantes. Omari la miraba, el miedo en el pecho. Ella abrió los ojos, cansada, y le dijo: «Siempre te exigís demasiado». Él se sentó a su lado, con su bolso de básquet en el piso. Sabía lo que eso significaba. Tendría que empezar a hacer su parte, a cargar su propio peso. A veces, la vida no era solo un juego. Ya Omari le estaba quedando clarísimo que, si bien el básquet era su vida,
Este partido era la cruda realidad. La pelota volaba por la cancha, pero el marcador no mentía. El equipo C de Devin estaba 26-14. Era una paliza. Desde las gradas hasta el coach Gray se daba cuenta de la intensidad, preguntándose si todos podían seguirle el ritmo a un partido tan frenético. Devin, con su aura roja a tope, seguía siendo una fuerza imparable y en un momento crucial se plantó frente a Omari con una mirada desafiante, como diciéndole: «Hasta acá llegaste». En un destello, Omari vio la oportunidad y le pasó la pelota a Tian, que, sorprendiendo a todos, logró una canasta. La esperanza revivió por un segundo y el marcador subió a 16 para su equipo. Sí, pero la alegría duró poco. El equipo C no aflojaba y los puntos seguían cayendo. 28-16 y después 30-18. La ventaja de Devin se hacía cada vez más grande. Omari sentía el peso del partido. Devin tenía razón, pensaba, con el cuerpo al límite. No estoy acostumbrado a un ritmo así. Entre tanto ir y venir, defendiendo y atacando, la cancha se sentía como un caos incontrolable. Devin lo notó y aprovechó para lanzarle una estocada final. «Parece que ese es tu límite, ¿eh? Alguien tan patético como vos merece que todo termine acá». Esas palabras le cayeron a Omari como un balde de agua fría. Devin, con su mirada intensa, lo superaba en cada jugada, y el joven neoyorquino se sentía acorralado. «Tian, volvé», gritó, viendo cómo el partido se le escapaba de las manos. Un triple más de ellos y su sueño de ser profesional se esfumaría para siempre. Estaba exhausto, apenas podía moverse, las piernas le temblaban. La cancha se convirtió en un mar de dudas que lo engullía. ¿Y si me equivoqué?, se preguntaba, sintiendo que se ahogaba en sus propios pensamientos. Llegar a Overtime Elite, perseguir este sueño, ¿había sido un error? Ahí, solo, hundido en la desesperación, pensó que su vida habría sido mucho más simple si nunca se hubiera atrevido a soñar tan grande. Una Overtime Elite, perseguir este sueño, ¿había sido un error? Ahí, solo, hundido en la desesperación, pensó que su vida habría sido mucho más simple si nunca se hubiera atrevido a soñar tan grande. Se veía a sí mismo, como si su sueño, su ambición, ya estuvieran enterrados. Pero justo cuando la desesperación parecía ahogarlo, una mano, fuerte y decidida, lo sacudió de golpe. Era Jaden, que lo miraba con una furia y una determinación que Omari no había visto en mucho tiempo. «¿Qué demonios haces, Omari?», le gritó Jaden. «Todavía no tenés permiso para rendirte». Sin darle tiempo a reaccionar, Jaden se lanzó a la ofensiva. A pesar de su lesión, jugaba al 100%, dejando a Devin con la boca abierta. Con un pase preciso, le lanzó la pelota a Omari, que la recibió aturdido. «Dale, Omari, todavía podés correr, ¿no?», le exigió Jaden mientras lo pasaba. «No es solo tu sueño lo que está en juego acá». En ese instante, algo hizo clic en Omari. Tenía razón Jaden, tenía razón Tian. Qué egoísta había sido, pensando siempre solo en sí mismo. El básquet no era solo su sueño, era el sueño de todos ellos. Ya no le importaba si su cuerpo se rompía, tenía que ir más allá por su equipo. Y así, en lugar de una bandeja fácil, lanzó la pelota desde una distancia increíble. La pelota voló y el marcador cambió, 30-28. Omari, con una fuerza que no creía tener, gritó: «¡Volvimos de la muerte!». La cancha explotó de gritos, el público enloquecía. El coach Gray, con una sonrisa satisfecha, sabía que la apuesta había valido la pena. Esos últimos minutos lo iban a decidir todo. El camino a la Academia Overtime Elite se jugaba en cada segundo, en cada rebote, en cada pase. ¿Podrían hacerlo? ¿Verdad? Mientras el partido llegaba a su punto más caliente, las provocaciones no paraban. A Tian lo cargaban por su tamaño, diciéndole que un enano como él nunca podría defender a los gigantes de la cancha.
Él ya estaba acostumbrado a esas palabras, a que le dijeran que los débiles como él no tenían lugar en la cancha, solo en el banco. Pero una chispa de furia encendió su mirada. Recordó una promesa de hace mucho tiempo: convertirse en uno de los mejores centros de la liga. No importaba la diferencia de tamaño, él iba a ganar, iba a superar a cualquiera en su camino. En su mente, una figura imponente, envuelta en un aura violácea, apareció. Era Nathan, su reclutador, desafiándolo con una sonrisa. «Así que tan confiado, mocoso, vení y demostrame afuera». Tian rememoró su pasado. Caído en la nieve, herido y sangrando, se sentía abrumado, como si montañas de dudas y oponentes se cernían sobre él. Nadie creía que podría escalar esas cumbres, ni siquiera él mismo. Solo necesitaba una oportunidad, un chance para demostrarse y demostrarle al mundo que merecía estar ahí, que podía enfrentarlos. Y justo en ese momento, una figura, un hombre de traje, lo encontró en medio de la tormenta, mirándolo con una expresión inescrutable. De vuelta en la cancha, el marcador brillaba, 38-38. Los segundos se desvanecían. Devin, el líder del equipo C, sonrió, su aura roja más intensa que nunca. «Los felicito por haber llegado hasta acá», dijo con un tono burlón. «Pero esto, acá es donde todo termina para ustedes». La confianza le rebosaba, convencido de que nadie iba a impedirles la victoria. Pero algo inesperado pasó. Tian, el enano subestimado, se encendió con una energía azulada, relámpagos lo rodeaban, y sus ojos brillaron con una luz rojiza. Un jugador rival lo miró sorprendido, pero ¿qué demonios? ¿De dónde salió eso? Desde el costado, el coach Gray observaba con una mezcla de sorpresa y satisfacción. La presencia de Tian era totalmente diferente, electrificante. Fue entonces que entendió por qué Nathan, el reclutador de Tian, lo había elegido. Un chico bajito que soñaba con ser centro en las ligas profesionales era un sueño imposible, sí. Tian no creía en sí mismo porque nadie más lo hacía. Jugar de centro, un rol donde la altura y la fuerza bruta son esenciales, era una locura para su físico. Pero Nathan había visto algo más. Había notado que cuando el estrés lo abrumaba, la mente de Tian se sobrecargaba. Por unos minutos se olvidaba de lo pequeño que era, y en esa zona era capaz de desafiar a los mismísimos dioses de la cancha. Por eso lo había apodado el asesino. El coach Gray lo miró con los ojos muy abiertos, casi sin creer lo que veía. ¿Se le zafó un tornillo o algo así?, se preguntó. El coach Gray se preguntaba si Tian había perdido la cabeza o si estaba siquiera consciente al ver la intensidad en sus ojos. Devin, por su parte, seguía confiado. Para él, la transformación de Tian no iba a cambiar el resultado. Pero la realidad era otra. Devin, que siempre había dominado, se encontró con una resistencia inesperada. Por más que intentaba, no podía superar a Tian. Omari lo miraba con asombro, preguntándose cómo era posible que Devin no pudiera pasarle. Devin no entendía qué había cambiado en Tian. Su aura era diferente, sí, pero le frustraba que un perdedor como él lo frenara. La frustración lo hizo explotar y le gritó a su compañero Aaron que no se quedara parado. No había tiempo para dudar, para perder la fe. Si lo hacían, el partido estaba perdido. Devin se negó a aceptar esa realidad y decidió ir por todo. Con una explosión de energía, Devin se elevó para un mate que parecía definitivo. Con cada palabra se burlaba de sus oponentes, agradeciendo a Tian por la defensa que lo había obligado a darlo todo, y a Jaden por sus triples que, según él, ahora no servirían de nada. «Ahora déjenme ser yo quien abra la puerta a sus sueños», gritó mientras estampaba el balón en el aro, convencido de que estaba sellando su victoria y la derrota de Omari y su equipo. El equipo de Devin lo miraba con asombro, mientras que Omari y Jaden solo podían ver su sueño desmoronarse. Sin embargo, para sorpresa de todos, el marcador final mostraba algo inesperado. Equipo C, 38. Equipo D, 40. Contra todo pronóstico, el equipo D había ganado. ¡Pero qué finalazo!
Devin creyó que con ese mate abría la puerta a la derrota de sus rivales, y lo que abrió fue la puerta a su propia caída. Ustedes abran la puerta de la campanita para no perderse el próximo video. Suscríbanse y comenten qué manga quieren que analicemos. Hasta la próxima, cracks.